Hola, soy Francisco y le hablaré sobre qué es un circuito eléctrico. Bueno, se denomina circuito eléctrico el camino que recorre una corriente eléctrica y este recorrido se inicia en una de las terminales, como en este caso es una pila, que pasa a través de un conducto eléctrico, cable de cobre o alambre. Llega a una resistencia que consume parte de la energía eléctrica. Continúa después por el conducto que llega a un interruptor y regresa a la otra terminal de la pila. Bueno, los elementos básicos que no podemos olvidar de un circuito eléctrico son un generador de corriente eléctrica, en este caso una pila, los conductores, cables o alambres que llevan a corriente a una resistencia y posteriormente el interruptor, que es un dispositivo de control. Todo circuito eléctrico requiere para su funcionamiento la fuente de energía, que en este caso de una corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, recibe el nombre del movimiento de cargas eléctricas a través de un conducto, es decir que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Además, agregar la pregunta de ¿qué es un interruptor? Ya todos debemos saber. Bueno, no es más que un dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito. La información sacada fue en www.areatecnologia.com. Sabemos que existen diferentes tipos de circuitos. Estos pueden ser en serie, como en nuestro caso, que es lo que ocurre cuando existe una sola línea eléctrica alimentando a los resistores conectados a una batería, o pueden ser en paralelo, que es el caso de los circuitos que poseen una línea eléctrica que en cierto punto se divide en dos o más partes para alimentar a los resistores. También los circuitos pueden ser mixtos, que es el caso de los circuitos que poseen elementos tanto en serie como en paralelo. Esto se puede ver en la forma en que funcionan y se calculan los diversos valores matemáticos que componen a un circuito eléctrico. Por ejemplo, en un circuito en paralelo, para obtener el inverso multiplicativo de la resistencia total, se deben sumar los inversos multiplicativos de cada resistencia. Asimismo, los voltajes son iguales para cada resistencia y la intensidad de corriente se suma para obtener la intensidad de corriente total del circuito. Ahora, en el caso del circuito en serie, que es lo que ocurre con nuestro sistema, los voltajes se deben sumar para obtener el voltaje total. Las resistencias se deben sumar también para obtener la resistencia total. Y la intensidad de corriente eléctrica es igual para cada resistencia. Ahora, lo que ocurre en nuestro caso es que tenemos un voltaje total de 9 voltios y una resistencia total de 10.960.000 ohms, puesto que la resistencia 1 tiene un valor de 960.000 ohms y la resistencia 2 tiene un valor de 10 millones de ohms. Ahora, lo que ocurre es que para calcular la intensidad de corriente de todo el circuito se debe aplicar la ley de Ohm, y esto es dividir el voltaje total por la resistencia total. Al hacer esto se obtiene 9 voltios divididos entre 10.960.000 ohms, lo que da una corriente eléctrica de 821 nano-ohms, o sea, nanoamperes, perdón. Ahora, en el caso de la resistencia 2, que sabemos que tiene 10 millones de ohms de resistencia y 821 nano-ohms, que es el mismo valor de todo el circuito, sabemos que el voltaje se obtiene al multiplicar la resistencia por la intensidad de corriente, de modo que tenemos 8,21 volts de voltaje en la resistencia 2. Ahora, en la resistencia 1 aplicamos el mismo proceso. Serían 821 nano-ohms, o sea, nanoamperes, perdón, porque es
el mismo valor de corriente eléctrica de todo el circuito, multiplicado por 960.000 ohms. Esto nos da un valor total de 0,78 volts. Ahora, al sumar el voltaje de la resistencia 1, o sea 0,78 volts, más el de la resistencia 2, que son 8,21 volts, da como resultado 8,99 volts, que si consideramos los decimales que se dejan fuera, nos da justamente 9 volts, que es la resistencia total inicial del sistema. De Ohm. Conocemos los conceptos de corriente, voltaje y resistencia. A principios del siglo XIX, George Simon Ohm formuló la fórmula que relacionaba estos tres conceptos, basado en sus experimentos y en sus investigaciones. Esta ecuación nos sirve para encontrar cualquiera de estas variables conociendo el valor de las otras dos. En nuestro circuito no utilizamos esta ecuación debido a que la fuente de poder utilizada no era lo suficientemente fuerte como para darle un golpe eléctrico a la ampolleta y fundirla. La ley de Ohm no siempre se cumple, puesto que este no toma en cuenta todos los factores de la electricidad al momento de formularla. Se preguntarán por qué se usa una I en lugar de una C. Bueno, esto es meramente conceptual, puesto que la C comúnmente se utiliza para nombrar a los coulombs, y en este caso estamos hablando de intensidad de la corriente eléctrica. Es un juego de palabras utilizado para no confundir estos dos términos que se utilizan en esta rama tan similar de la física. Bueno, para finalizar el proyecto quisiera mostrar el circuito que realizamos y también a través del circuito resumir todo lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Bueno, como pueden ver acá, en esta base está los materiales que eran un cable bipolar, una batería de 9 voltios, como decía mi compañero anteriormente, la resistencia, como pueden apreciar, está ahí, la más pequeña y la más grande ahí, en un circuito en serie, donde el foco va a ser este soquete con esta ampolleta pequeña. Como decían mis compañeros, el tema trata de circuito donde el cable va a ser el encargado de transmitir la corriente que va a producir la batería con un voltaje de 9 voltios. El cable, como deben saber, va a funcionar como un conductor de esta carga, de estos electrones, y hacerlo que llegue hacia el soquete con la ampolleta para que éste pueda ocupar esta energía para producir luz y calor. Obviamente nosotros apreciamos más la luz que el calor, pero si tocáramos la ampolleta después de un buen rato, sentiríamos que el vidrio de la ampolleta se va a calentar. Ese es nuestro circuito y, como decía mi compañero, la ley de Ohm aquí en este circuito no se aplica porque el voltaje de la batería es muy pequeño y no alcanza a ser lo suficientemente grande para que la ampolleta se sobrecargue y en un caso hipotético llegar a explotar. Por eso la ley de Ohm no se aplica. Ahí podemos ver cómo el cable va a hacer contacto con la batería y va a encender este otro lado la ampolleta. La resistencia en este circuito no tiene mucha función, por así decirlo, no tiene una función importante, porque como habíamos dicho, la ley de Ohm no se aplicaba por el poco voltaje que tenía la batería. Las resistencias tampoco cumplen una gran función, por lo mismo, ya que como no tiene un gran voltaje, una gran carga, la batería no es mucho lo que tienen que hacer, como su mismo nombre lo dice, las resistencias absorben la corriente para que el sistema no se desequilibre y no se destruya, por así decirlo. Podemos ver ejemplos cotidianos de resistencia en cargadores de notebook, donde el transformador va a cumplir la función de una resistencia, porque de otra forma, como lo veníamos diciendo, si el notebook
absorbiera la energía directamente del enchufe, posiblemente, muy posiblemente explotaría el conducto gasólico. Y es más de la energía que necesita